día más compartiendo la palabra en nuestra célula virtual de la Iglesia. La misericordia de Dios es infinita. Es un placer estar nuevamente conectados al aire para compartir y gozarnos con la palabra. Vamos, les voy a pedir que abran sus Biblias, nos pongamos de pie y vamos al libro de Salmos, al Salmo 1. Salmos 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por un día más, Señor, que tenemos, Señor, para bendecir tu santo nombre, Padre. Te pedimos que seas tú obrando, Señor, tu Espíritu Santo fluyendo en esta célula virtual que estamos dando, Padre, para venerar tu nombre, para exaltar el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Que tu Espíritu, Señor, fluya, Señor, con poder y gloria, y tu palabra llegue, Señor, hasta cada uno, Señor, de las almas que en tu gran misericordia puedan, Señor, escuchar esta enseñanza. Yo te pido, Padre, que no sea palabra del hermano Rey, sino tu Espíritu, Padre, fluyendo, Señor. Atamos, reprendemos, Señor, toda malicia, todo aquello contrario que quieras, Señor, interceder, lo declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Desatamos, Señor, la unción de tu Espíritu, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a cantar, vamos a una alabanza. Como frasco de alabastro. Como frasco de alabastro se quebranta el corazón, se derrama en algo puro a los pies de mi Señor. Muero para que viva solo Jesucristo en mí, como frasco de alabastro me quebranta el corazón. Gloria a ti, Señor. Te alabamos. Tu nombre, Padre. El tesoro de que más, el tesoro de su amor, por su espíritu me anuncia que lo deje en libertad, como ungüento derramado a los pies de mi Señor. Muero yo para que viva solo Jesucristo en mí. Muero yo para
honra y la gloria. Hermosa canción. Amén. Esta enseñanza la hemos titulado como frasco de alabastro. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 3. En respeto a la palabra del Señor, les pido a cada uno de los que están en línea ponerse de pie en reverencia a su palabra. Esta enseñanza saldrá en las redes sociales YouTube y Facebook para que usted la pueda ver y deleitarse de la palabra de Dios. Ahorita tenemos un problema con la cámara, pero eso no impide para que se riegue la palabra de Dios a los siervos que anhelan su palabra, que se gozan en su palabra, que quieren saber del Señor y de las cosas espirituales que llenan nuestra alma, porque la palabra de Dios es la única paz que nos puede dar al corazón. Es primera de Juan. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 3. 14. Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Entramos en oración. Tomen asiento. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor mío y Dios mío, te pedimos en esta noche, Señor Dios de los cielos, que seas tú, Padre Santo, llevándonos, Señor, de la gloria en esta enseñanza, Señor mío y Dios mío. Sabemos que las fuerzas del enemigo se quieren anteponer a tu palabra, pero nosotros no nos damos por vencidos, Señor. Aquí estamos predicando tu palabra, Señor. Aunque, Señor Dios mío, Padre, Dios de la gloria, el enemigo se quiere anteponer. Oh Dios misericordioso, llévanos, Padre Santo, de tu preciosa mano, para que esta palabra entre en esos corazones como una espada de doble filo, a quedarse, a meterse, a introducirse y a dar fruto al 100% en el nombre de Jesús. Así sea. Amén. Amén. Tomen asientos, queridos hermanos. En este momento no estamos en visión porque la cámara acaba de fracturarse. No sabemos por qué, pero nosotros podemos entender que todas las cosas espirituales se mueven en contra en estos tiempos, que se mueven en contra de los que aman la palabra de Dios. Pero no nos vamos a dar por vencidos y aquí estamos predicando esta palabra. Esta enseñanza va a salir en las redes sociales, como les dije anteriormente. Amado Señor, aquí estamos en tu presencia. Seas tú guiándonos, Señor mío y Dios mío. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Este tema, como frasco de alabastro, es una enseñanza muy típica de la que hemos cogido del Evangelio de Juan y también lo tipifica en Marcos y el Evangelio de Mateo. Mientras los líderes judíos tramaban cómo matar a Jesucristo, así lo dice en Juan 11, versículo 53, sus amigos le honraban al Señor con una fiesta en Betania. También lo tipifica Marcos, lo había dicho en el capítulo 14, versículo 3.
indica que fue la casa de Simón al que honraban. Parece ser el leproso que Jesús había curado en cierto tiempo. Este episodio de Betania, queridos hermanos, con Lázaro y sus hermanos, de nuevo en torno a la mesa con Jesús como invitado de honor, tiene aspectos muy especiales, queridos hermanos, que los vamos a ir desarrollando en esta enseñanza. Mire cómo el Señor Jesús era agraciado con una familia, esta familia humilde. En el primer episodio que nosotros podemos ver en Juan capítulo 11, cuando Lázaro revive, resucita a Lázaro, podemos ver que el Señor incluso hasta lloró conmovido con las lágrimas de sus hermanas. ¿Cómo es posible que el amor del Dios Todopoderoso sea concentrado en una familia? Y ahora en este segundo episodio, que María también ha tomado la mejor parte, porque en la primera también sucedió de la misma manera, utilizó la mejor parte para estar con el Señor. Pero qué gracia tener una familia entera que pueda recibir al Señor, a nuestro Dios, a su casa y sentarse a cenar juntos. Y qué mejor, como dice en la enseñanza que vamos a dar ahora, derramar un nardo puro para el Señor. Gloria a Dios, que nosotros, nuestra familia, tengamos esas mismas ganas de recibirle al Señor como un invitado especial a nuestras casas. Era la segunda vez que el Señor se reunía en la mesa. La primera vez era para levantarle a Lázaro, esta vez le brindaban una fiesta. Así lo dice en un episodio en Betania, queridos hermanos. Aquí María, la que da muestras de la más fina sensibilidad. Eso quiere decir que su espíritu que rebosaba solo de ver la presencia del Señor, de todo lo espiritual. Igual que en aquella escena, como les vuelvo a repetir, que sentada a sus pies le oye hablar. Así lo dice Lucas, si usted quiere recordar esa historia en Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquella ocasión, cuando Lázaro ha muerto, en Juan 11, del 32 al 35, ahí los oficios de Marta también los vemos. En Juan 11, la resurrección de Lázaro, y lo vemos y lo podemos analizar y estudiar tranquilamente en nuestras casas en el capítulo 11. Todo esto quedó opacado por el ejemplo de una mujer que escogió la buena parte en ese entonces. Acá el gemido de María había tocado el corazón y se conmovió hasta las lágrimas en aquel momento. Pero ahora, hermanos, es el perfume, el de nardo puro, de mucho precio, que se derrama sobre los pies del Señor. Ahora es su perfume que llena de grato olor a la casa. Un vaso quebrado en Marcos nos refiere que María quebró el vaso de alabastro para derramarlo sobre Jesús. Y en Mateo dice que lo derramó desde la cabeza a los pies. En Marcos 14:3, esto de quebrar el vaso debe tener un significado especial, espiritual. Y si no hubiera ocurrido así, qué bien cuál hubiese sido el pretexto de quebrar un vaso si tenía una tapa y podía ser abierto normalmente. El vaso en las Escrituras, queridos hermanos, es el cuerpo, también el alma, es decir, todo lo que conforma nuestro yo, nuestra compleja personalidad psicosomática. Les invito a que veamos en Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 10.
Vayamos a las Escrituras para que veamos, para que nosotros entendamos como un vaso, hermano, en el versículo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 10. 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 10. Su palabra dice, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos. Mire, solo en esta frase nada más ya dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, el 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y el 10 dice, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mire cómo es de importante tener ese vaso limpio, hermanos. Tener ese vaso preparado para la gracia del Señor entre en cada uno de nosotros. El vaso quebrantado es, por lo tanto, un alma quebrantada, hermanos. ¿Qué quiere decir un alma quebrantada, hermanos? Un alma que ha llegado al conocimiento interno del yo interior y ha empezado a discernir que no somos nada delante de Dios y que todo lo que nosotros hacemos es inmundicia. Entonces empezamos a sentir una asfixia, un dolor en nuestro corazón, porque empezamos a entender la pureza del Dios al que nosotros amamos y servimos. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ofrecer al Señor sobre su altar, hermanos. Ese vaso quebrantado, hermanos. Acabamos de cantar una hermosa letra, hermanos. Yo no sé si le pusieron atención, hermanos, pero ahí se resume todo lo que quiere decir el vaso de alabastro, hermanos. El grato olor de nardo puro es consecuentemente el del espíritu humano liberado como producto del quebrantamiento. ¿Cómo nos quebrantamos nosotros del Señor? En llanto, en quejido, en súplica. Sí, eso nosotros hacemos, y ese es el nardo que recibe el Señor cuando nosotros entramos en oración, en una comunión con el Señor. Pero eso es necesario tener nosotros una costumbre de estar en comunicación con Dios para ser quebrantados con la mínima palabra del Señor. Hay corazones duros, tan duros, que oyendo la palabra del Señor, especialmente la cruz del Calvario, vean, hermanos, es como que estuvieran en el cine, es como que estuvieran mascando chicle. Pero el hombre redimido, el hombre que quiere al Señor, el hombre que ama al Señor, cuando se acercan esos episodios y solo de leer unas estrofas en la Biblia uno se quebranta, empieza a temblar, empieza a decir: oh Dios, cuántas cosas hiciste por nosotros en esa cruz del Calvario, y nosotros ahí derramamos ese frasco de alabastro delante de Dios. Ese perfume que llena la casa, porque solo el perfume de alabastro se derrama cuando hay sufrimiento, dolor. No se derrama el perfume de alabastro mientras nosotros estamos en jerga, mientras nosotros estamos peleando con la esposa, peleando con los hijos, peleando con el vecino, peleando en todas partes. El frasco de alabastro de nuestros vasos
se derrama delante de Dios. Cuando estamos en aflicción, cuando nos damos cuenta que no somos nada, cuando nos damos cuenta que estamos en el polvo, en la tierra, ahí sale el frasco de alabastro, liberado como producto del quebrantamiento ante Dios, dándonos cuenta de nuestra bancarrota espiritual, de nuestra infinidad de pecados, cómo nos aplastan a nosotros. Porque muchas veces decimos, yo no peco, yo no hago mal a nadie, y nuestros pensamientos, queridos hermanos, son cuevas de refugios de malos pensamientos. Sí, queridos hermanos, si nos pudieran conectar a un VCR, a una televisión, nuestra mente, saldríamos corriendo porque veríamos tanta inmundicia que se cruza por nuestras mentes. Por eso es que nosotros tenemos que reprender todos los días y todo el tiempo, estar reprendiendo todos esos espíritus sucubos y incubos que quieren obrar en nuestra mente, tratando de llevarnos a la perdición, provocándonos en pecados de lascivia y tantas cosas que hay en el mundo en esta actualidad. Mire, yo veía una noticia ahora que 150,000 almas salían a la calle para protestar porque estaban dando una orden de no al aborto. ¿Cuántos criminales estaban saliendo a protestar? ¿Usted cree que el Señor no va a actuar en algún momento con su ira porque están llegando al colmo? Continuemos con nuestra enseñanza. Poco antes el Señor había profetizado que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado en Mateo 21, 44. ¿Quién es la piedra, querido hermano? Cristo es la piedra angular. El que cae sobre él, todo aquel que viene a él para ser su discípulo, para ser un discípulo, solo hay esa opción, hermano, porque la otra aparece en la segunda parte del mismo pasaje, es para los reprobos, los inconversos, para los que en su necedad, en su testarudez, no quieren saber nada del Señor. Se les habla, le dice, venga, busque del Señor mientras Él pueda ser hallado. ¿Y qué contestan? Yo no hago mal a nadie, no me meto con nadie, yo hago el bien. Y así se mantienen en su terquedad, en su ceguedad, hermanos. Para ellos es la segunda parte, dice, por eso, sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. O sea, una piedra. No es lo mismo que uno caiga postrado ante la piedra que es Cristo, la piedra angular, que la piedra le caiga a uno, hermano. Quede hecho añicos, hermano. No es lo mismo caer encima de la piedra que una piedra te caiga encima. De manera que este es el camino obligatorio de quien desea servir al Señor. Al servir con un espíritu recto, un espíritu noble, en humildad, integridad se llama. Cuando estoy hablando de integridad, sin defectos, hermanos, no porque nosotros lo somos, sino porque somos ayudados de Dios. Así que el camino obligatorio, hermanos, quien desea servir, o somos quebrantados ahora por la gracia de Dios, o somos desmenuzados después. Por supuesto, aquel sobre quien la piedra cae, como les dije, queda hecho nada.
De manera que María nos ilustra muy gráficamente el camino al servicio espiritual. El vaso quebrado es el alma derramada. El vaso de alabastro es entonces el alma que se derrama a los pies del Señor. María no solo ofreció ese perfume iba toda su alma derramada, hermano, delante del Señor. ¿Usted cree que en esa casa, hermano, no hubo tal agradecimiento? Ahí estaba, hermano, un leproso que fue sanado. Ahí estaba Lázaro, que fue revivido, hermanos, fue resucitado con poder del Espíritu Santo en Dios mismo. Él estaba allí, hermanos. ¿Cuántas lágrimas de agradecimiento debía haber allí? Cuánta armonía, cuánta paz en esa familia, Señor. Qué envidia tener una familia llena de toda esa gracia derramada por el Señor. Y encima ese nardo que adornaba e inundaba esa casa con ese olor fragante, hermanos. ¿Qué agradecimiento debe haber habido? Es que cuando hay un agradecimiento tan grande, es porque nosotros nos damos cuenta de que no somos merecedores de tanta gracia. A un amado hermano lo resucita. Un hijo sale de las drogas por las oraciones de sus padres. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Sanan del cáncer a la esposa, sanan del cáncer a un hijo. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Vamos a llorar nada más de ese agradecimiento. Imagínese esa escena en esas casas, hermano, en esa casa donde estaba Jesús, donde ya hubo milagros, hermano. Y esa mujer tuvo dos oportunidades de manifestar esa gracia delante de Dios. Si hubo lágrimas también, no debieron ser menos de las aquellas que hubo con tan gratitud en aquel tiempo. Debió haber habido más, hermanos, porque había un grupo que era ya digno de alabar al Señor. Cuando Él estaba en vida, cuando Él estaba en pleno ministerio, ya faltaban, ¿qué? 3 días, 4 días para que sea entregado y crucificado, hermanos. Estaba sentado a la mesa con ellos ahora. Qué gratitud debió existir ahí en ese lugar, hermanos. La escena no ha sido descrita en las Sagradas Escrituras con todo su brillo, pero lo que está dicho basta para traer a nuestros corazones, basta con llevar nuestro perfume, esta fragancia pura de nosotros a los pies del Maestro. Ahora vamos a ver una cosa, hermanos, que siempre cuando nosotros tenemos la voluntad de ofrecer algo al Señor, siempre hay alguien que se opone. Por ejemplo, ahora, mire, esa cámara no funciona, pero lo reprendemos en el nombre del Señor. Los discípulos se opusieron también en esta escena. Primeramente fue Judas. Sabemos quién era Judas y de qué pata cojeaba, hermanos. Era un hombre ambicioso, que por ciertas monedas entregó a su maestro. Él se opuso, como lo dice en Juan 12, versículos 4. Dice, luego fueron algunos discípulos en Marcos capítulo 14, 4, da también una mejor explicación que ustedes lo pueden ver. Y finalmente fueron todos los discípulos quienes se opusieron a María en su acción. Así lo manifiesta en Mateo 26, versículo 8. Todos ellos esgrimieron la misma razón, que eso era un derroche, hermanos. Muchas veces nosotros queremos hacer algo para la obra del Señor
Y nuestros esposos y nuestras esposas mismos nos critican y dicen, no, es que nos hace falta a nosotros, cuando sabemos que si nosotros derramamos algo de corazón, el Señor, no porque nos va a pagar, sino porque el Señor quizás cuando vayamos de esta vida, Él nos va a llenar de coronas. No los hombres, porque si nosotros hacemos algo, no es para recibir de los hombres, sino de la gloria de Dios. Cuando estemos en su presencia, Él nos pagará. Por eso, hermanos, que el perfume podría haberse invertido de alguna otra manera mejor. Los pobres hubiesen sido esa opción de ellos, objetos más dignos de la inversión de ese perfume. Lamentablemente en ese momento no hubo nadie, aparte del Señor y María, que tuviese los ojos ungidos, los ojos espirituales, para ver y discernir espiritualmente las cosas que son y que pertenecen a nuestro Dios Todopoderoso. Nadie hubo que hubiese sido digno para ellos, si al menos uno hubiera dicho lo que el Señor tuvo que decir para explicar el sentido de las cosas espirituales. Nadie alzó la voz, hermanos, para vindicar al Señor en ese momento. Para todos ellos era un derroche y que podía haberse dado a los pobres. Pero en Marcos el Señor explica y dice: los pobres siempre estarán con ustedes, pero en cambio yo, así Él lo dice, usted puede leerlo ahí en Marcos, hermanos. Menospreciaban hasta la ofensa a aquel que estaba sentados con ellos, hermanos. Estaban ofendiéndole al Señor, aunque usted no lo crea. Cuando el Señor habla, sale en defensa de la mujer, no de sí mismo. ¿Por qué no hubiese podido decir, ¿por qué me ofendes a mí? ¿Acaso yo no merezco ese perfume? Si voy a morir en unas horas. ¿No les parece? Pero no, hermanos. La naturaleza del Señor no es esa. La naturaleza del Señor es defendernos. La naturaleza del Señor es el abogado nuestro delante del Padre para llenarnos de la piedad, de la misericordia de Dios en todos los momentos de nuestras vidas, en todos los momentos de nuestros errores. Él está intercediendo por nosotros en cada momento. Pero aún si somos fieles delante de Él. ¿Y qué dijo Él? No se defendió a sí mismo. ¿Por qué molestáis a esa mujer?, le dijo. Dice, como que si no importara si Él hubiese sido molestado. La opción de los discípulos se ha seguido repitiendo. Cada vez que un alma se ofrece como una ofrenda valiosa a los pies del Señor, entonces todos sacan cuentas de cómo hubiese sido mejor invertirla y dan una ubicación a otra, pero siempre referida a algo a la tierra, como lo hicieron los apóstoles, pensando que a los pobres hubiese sido mejor. Y así en nuestra vida real, muchos de nuestros hijos quieren servir al Señor y no le dejan, se oponen los mismos padres. Les dicen, no, ¿cómo vas a servir? Es mejor que te vayas a la universidad, eres inteligente y no sabes que ese perfume de nardo puro quiere ser derramado sobre la faz del Señor, sobre su cara, sobre su manto, sobre todo Él. Pero muchas veces decimos, no, una carrera efectiva, el camino más seguro a una vida. Y muchas veces los esposos a las esposas no les permiten servir al Señor. Los esposos son egoístas, solo en la iglesia pasas. Deja que se derrame ese nardo puro.
Deja que tu esposo también vaya a la iglesia y derrame ese nardo puro, para que esa iglesia se llene de ese olor fragante y puro del servicio noble al Señor. Creemos, queridos hermanos, que nosotros todas las cosas en nuestra perspectiva humana, hermano, en nuestro hombre natural es que actuamos y no nos damos cuenta, como los apóstoles mismos que acompañaron al Señor en su ministerio. Ellos no pudieron discernir. Peor nosotros que estamos en el mundo bombardeados con tanta maldad, con tanto odio. ¿Cómo vamos a discernir las cosas del Señor si nosotros no entramos en un contacto genuino con Dios a través de la oración y el ayuno? Perfume para la casa. Junto con ser una ofrenda al Señor, el alma quebrantada es también un motivo de bendición para la casa. Todos los que estaban presentes aquella noche de Betania pudieron comprobarlo. Cuán exquisito era ese perfume y cuán alto debía ser su precio. La casa cambió de olor, el ambiente se volvió refinado. Es que antes no lo era, tal vez no lo era o sí lo era, pero en ese aspecto ese ambiente se volvió refinado. Solo les hago una comparación. Toda la pestilencia es del enemigo. Los moscos, las pestilencias son espíritus malignos, y todo lo que huele bien a través del Espíritu Santo que emana de nuestro frasco de alabastro no es comparable, hermano, con los más caros perfumes hechos por el hombre. El propio perfume del hombre espiritual es diferente. ¿Ha tenido usted una experiencia con eso? Dios mío, que el Señor les dé esa experiencia de oler esa fragancia de un nardo puro dada por el Espíritu Santo a su persona, hermano. Es necesario tener esas experiencias con Dios. Cristo estaba presente, pero también había ese grato olor de perfume de María. En la iglesia hoy, cada vez que se reúne, Cristo está presente en la iglesia. Nosotros lo sabemos porque la iglesia es de Cristo. Su presencia quita la muerte e introduce la vida. Lo sabemos también. Pero cuando hay un nardo derramado, también la iglesia lo sabe. La Shekinah de Dios invade la iglesia, porque ofrece el toque de excelencia, el ambiente digno, tan augusta presencia que uno no quiere salir de ahí. Si está Cristo en Betania, debe de haber alguna María que le dé el marco real a esa gloriosa escena. Ella lo hizo y nosotros estamos obligados a hacer esas Marías en nuestra iglesia, llenar de ese nardo, de ese perfume fragante que viene del Espíritu Santo de Dios, y llenar nuestras iglesias de la presencia sublime de Dios. O sea, tienes que estar a cuenta para cargar ese perfume extraordinario, ese olor fragante. Sí, hermano, si está Cristo en Betania, debe haber alguna María que dé ese marco real a esa gloriosa escena. Si Cristo está en su iglesia y sabemos que está, los vasos de nardo no pueden estar guardados como buscando una mejor ocasión, porque no la habrá, queridos hermanos. Dejarlo para más tarde será una pérdida irreparable. El grato olor del perfume derramado sobre él debe inundar la casa de Dios, la iglesia de Cristo en la tierra. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a ver los nardos de hoy. En la casa de hoy
lamentablemente escasea el perfume de nardo puro. Si hay pocas personas los tienen, gloria a Dios, el pueblo redimido de Dios. Si es que hay perfume, es un nardo aguado, hermanos, que un día están en calentura y otro día están más fríos que un témpano de hielo. O si bien es un nardo alternativo, tal vez como una emergencia, buscando una reserva, tratando de buscar algo inesperado. Cuando hay alguna ofrenda en la iglesia, las ofrendas son mezquinas, hermanos. Y no estoy hablando de dinero, sino las ofrendas espirituales que uno tiene que dar a la iglesia. Y también, ¿por qué no decirlo?, las ofrendas que ofrecen los siervos a la iglesia para que la iglesia se mantenga. No se ofrecen las almas para el Señor Jesús, para Él, sino que se ofrecen para una cosa, para una obra, una necesidad. Incluso déjeme decirle, querido hermano, si tenemos aún un evangelio muerto en nuestro corazón, no sirve, hermano. Porque ¿cuál es el objetivo del evangelio? Es entronizar en nuestro corazón a Cristo Jesús, sintiendo su obra redentora en nuestro cuerpo, alma y espíritu, o sea, en nuestros vasos de alabastro. Eso quiere decir todo lo cual es algo distinto de Él mismo. La obra de Dios comienza por Cristo, así que más vale que los siervos se ofrezcan a Él. ¿Quiénes son los siervos? Todos nosotros, yo, tú, que me estás escuchando, que amamos al Señor. Empezar por otro lado es hacer una inversión pésima, irnos por caminos chuecos que no glorificarían al Señor, ni perfumarán la casa. También es necesario advertir que ofrecerse a Cristo es algo demasiado etéreo para el alma carnal. En cambio, ofrecerse a una causa es algo claro, palpable, con metas claras y cronogramas definidos. ¿Por qué? Porque planeamos cómo llegar al Señor. Buscamos los caminos más cortos para llegar a su gracia. Ese lugar. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son esos lugares? Allí en tu aposento sagrado, ahí en tu casa, donde tú oras en secreto con Él, donde Él te escucha. Amado Señor, te damos gracias. Permítamos que el Señor, tener los ojos ungidos de María, pidámosle al Señor tener esos ojos ungidos y esa predisposición que ella tuvo para nosotros también, poder enjuagar con nuestros cabellos esos pies del Señor. Hay una canción que dice: no hay lugar más seguro que estar a los pies del Señor, para ofrecer nuestro nardo puro de alto precio en el momento justo a quien corresponda, a quien sea el llamado del Señor, completamente poniendo en ello toda el alma, hermanos, cuerpo y espíritu. Aunque los demás se opongan y el diablo ruja y se oponga y quiera impedirlo, no lo va a lograr, para que su nombre reciba la gloria y su casa esté perfumada como Él, como es digno de Él, del Señor de señores. 300 denarios hubiese costado un año de salario en nuestros tiempos para un obrero común. María lo había guardado para ungir a Cristo y mostrarle su amor. Ella había podido usarlo, el perfume, en su propio hermano cuando murió, pero había guardado lo mejor para Cristo. ¡Qué elección para nosotros! Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre Celestial,
Te damos a ti la honra, Dios eterno, Dios glorioso. Permítenos, Señor, derramar ese algo puro que hay en nuestros cuerpos, Padre. Te mereces toda honra y toda gloria, mi Dios. Sí, Señor, Padre Celestial. Señor mío y Dios mío, que no me falte ese dardo en mí, Señor, para ofrecerte, Señor, en alabanza y gloria de tu nombre, Dios amado. Te pido bendigas la vida de los que han estado escuchando, Señor, esta enseñanza, Padre. Te damos las gracias, Padre. Yo te doy las gracias por mi hermano Rafael, Señor, mi Dios. Tan glorioso que eres, mi Dios amado. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por acompañarnos en esta célula cristiana organizada por la Iglesia, la misericordia de Dios que es infinita. Muchas gracias. Amén, Señor.